Bueno, muchachos, bienvenidos a la clase del 1 de octubre del 2028. Enrutamiento entre VLAN. Entonces vamos a revisar lo que es enrutamiento y conmutación, que nos permite a nosotros poder identificar en qué momento nosotros podemos utilizar un router para lograr configurar diferentes segmentos de red y poder lograr que esto se comunique. Nosotros cuando estamos haciendo configuración por VLAN, si nosotros nos recordamos, nosotros lo que buscamos con las VLAN que es lograr segmentar y dividir en segmentos virtuales la red, con todas las ventajas que nos ofrece hacer las VLAN, ¿sí? El reducir los niveles de broadcast, paquetes de difusión, darle seguridad a la red, etc. Aumentar el ancho de banda. Pero resulta que en un momento dado yo puedo tener un servicio que se encuentra en una VLAN y que este necesita ser accedido por otros servicios que está en otra VLAN. Ese es el objetivo de ese VLAN, porque a veces alguien me dice, profesor, pero si estábamos nosotros dividiendo el segmento para que los equipos no se comuniquen, ¿por qué ahora usted quiere que se comuniquen? Pues bien, lo que pasa es que son tantos los servicios que se pueden prestar en un momento dado dentro de una empresa que se requiera lograr alcanzar un servidor de base de datos, un servidor web, salir hacia internet, que son recursos que pueden compartirlo muchas redes, ¿sí? Muchos servicios pueden estar en la red y necesitan ser compartidos por muchos computadores. Entonces, en este caso, nosotros nos encontramos con el enrutamiento entre VLAN. Entonces dice lo siguiente, dice los switches de capa 2 no pueden rendir tráfico entre las VLAN sin la ayuda de un router. Y de una vez estamos mirando, switches de capa 2, ¿qué significa eso? Que hay switches de capa 3 que permiten hacer ese enrutamiento. No necesariamente debe ser un router, porque los switches más modernos tienen esas capacidades de enrutamiento. Entonces tengamos también en nuestro imaginario ese proceso. Bien, el enrutamiento entre VLAN es un proceso que permite rendir tráfico de la red de una VLAN a otra mediante un router. Entonces aquí tenemos un esquema, el antiguo esquema que se utilizaba era que anteriormente usted utilizaba un enlace, mire que está aquí, una fast Ethernet para transmitir los datos de la VLAN 10 y una fast Ethernet 01 para transmitir los datos de la VLAN 30. Anteriormente esas configuraciones antiguas se hacían de esta manera, pero eso generaba un proceso de pérdida de, por decirlo así, de subutilizar los recursos. Ahora no, ahora se hace una forma diferente, que es lo que vamos a explicar. Bien, dice anteriormente se utilizaban routers para el enrutamiento entre VLAN, ¿sí? Cada VLAN se conectaba a una interfaz física diferente del router, que es lo que estamos viendo acá. Cada VLAN conectada a una fast Ethernet diferente en el router. Los paquetes llegaban al router a través de una interfaz que enrutaban y salían por otra interfaz. El enrutamiento entre VLAN se logra porque las interfaces de router se conectaban a las VLAN y tenían direcciones IP de esas VLAN específicas. Una solución simple, pero no escalable. Ojo con eso, simple pero no escalable. Las redes grandes con una gran cantidad de VLAN necesitaban muchas interfaces de router. Entonces piensen ustedes en que nosotros podemos tener un esquema de red con 20 VLAN, 10 VLAN, 15 VLAN, de acuerdo a la capacidad, a las características de la empresa. Entonces significa que anteriormente se necesitaba una interfaz en el router para cada VLAN. Entonces era un proceso que no era escalable. ¿Cómo se hace hoy en día? Pues no hoy en día, con los routers nuevos. Entonces se dice, el enrutamiento entre VLAN con router on-app stack. El enfoque denominado router utiliza una ruta diferente para enrutar entre VLAN. Una de las interfaces físicas del router se configura como un puerto de enlace en troncal bajo el estándar de la IEEE 802.1q. Ahora la interfaz puede comprender las etiquetas de la VLAN. Entonces aquí me están diciendo que tengo que configurar el puerto troncal, enlace troncal con el protocolo 802.1q. Después de crear las subinterfaces lógicas, se crea una subinterfaz por cada VLAN. Entonces, ¿qué me están diciendo? Voy a utilizar una única interfaz física, pero debo crear subinterfaces lógicas para crear esa subinterfaz y crear una subinterfaz por cada VLAN. Cada subinterfaz se configura cada subinterfaz se configura con una dirección IP de la VLAN que representa. Los miembros de las VLAN host, los computadores,
se configuran para utilizar la dirección de su interfase como gateway predeterminado. Entonces, si nosotros vamos a utilizar un esquema de red como este y configuramos, cogemos este fast Ethernet que tengo acá, la fast Ethernet 0, y yo le creo su interfase para la VLAN 10, la puerta de enlace para estos señores de esta VLAN va a ser la IP que yo le coloque a la subinterfase y no a la interfase principal. Tengan presente eso. Se utiliza solo su interfaz física del router. Se utiliza solo una interfaz física del router. Los switches, enrutamiento entre VLAN con switches multicapa. Se dice, los switches multicapa pueden llevar a cabo tareas de capa 2 y capa 3. Los routers ya no se necesitan, es lo que acabamos de decirte. Este proceso que yo acabo de explicar acá es con un router. Pero aquí nos está diciendo que podemos tener un switch de capa 3 que nos dice a nosotros que no es necesario utilizar un router para hacer ese enrutamiento. De cada VLAN que existe en el switch es una SDI. Las SDI se ven como interfaces de capa 3. Los switches entienden las PDU de capa de red y por lo tanto pueden enrutar entre sus SVI, así como el router puede enrutar entre sus interfaces. Entonces, cuando ustedes configuran un switch, entonces la interfaz de la VLAN nos va a permitir a nosotros poder hacer ese proceso. Con switches multicapa, el tráfico se enruta internamente al dispositivo del switch. Es una solución muy escalable. Preparación. ¿Cómo se configura este proceso? ¿Cómo se configura entre el VLAN antiguo? Dice, el enrutamiento entre VLAN antiguo se requiere que los routers tengan varias interfaces físicas, ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? Cada una de las interfaces físicas del router se conecta a una VLAN única, ya lo acabamos de explicar. Además, cada interfaz está configurada con una dirección IP para la subred asociada a esa VLAN específica. Los dispositivos de red utilizan el router como un gateway para acceder a los dispositivos conectados de las otras VLAN. Entonces, ustedes que van, se vienen para acá, si tienen 4 VLAN, tenía que tener el router 4 puertos, a cada puerto le asignan dirección IP y cada interfaz va conectada ¿a qué? A la VLAN correspondiente. Entonces, en este caso, que el esquema que tenemos acá, tenemos 2 VLAN, tenemos 2 interfaces fast Ethernet para hacer el proceso. Estamos hablando de proceso antiguo y cómo es el proceso de preparación. Entonces, acá tenemos el esquema, ¿listo? Miren que acá tenemos la dirección IP 172.17.10.124, aquí tenemos la 31 para la VLAN 30, para la VLAN 10. Entonces acá, VLAN 10 hace para este proceso y VLAN 20 para este proceso. Entonces de esta manera, ¿sí? Ya tenemos claro si es el proceso antiguo y es un proceso que, pues, de una u otra manera no es escalable. Entonces, ¿cómo se hace el proceso? Aquí se va a ver en la diapositiva la configuración claramente. Colocan VLAN 30, interfaces 11, System Port Access VLAN 10, interfaces Fast Ethernet 4 y hacen todo el proceso de configuración que ya conocemos, ¿sí? Entonces, acá es en la configuración en el switch. ¿Listo? Interfase o con esto interfaces de VLAN, interfaz VLAN y hacen todo el proceso de configuración. Siempre pensando en que vamos a utilizar por cada VLAN un puerto físico en el router. Listo. Aquí ponemos la configuración, luego entramos al router y hacemos el proceso. Escojo la gigabit en el 00, le pongo la dirección IP 132.10, que es la que tenemos acá. Listo, lo pueden ver claramente ahí. Y hacemos lo mismo con la otra interfaz, listo. Y de esa manera nosotros podemos decir que vamos a generar conectividad entre las diferentes VLAN. Obviamente ustedes le colocan a cada equipo la respectiva puerta de enlace, ¿sí? Referente al equipo donde está. Entonces ustedes se vienen para este equipo y este equipo pues obviamente está sobre esta VLAN y para eso le corresponde esta puerta de enlace. Entonces los equipos van a tener esta puerta de enlace. Bien, configuración de la interfaz del router, ya la tenemos. Configuración de un router stick. Entonces, ¿cómo se hace con el otro modelo? Entonces dice, una vez alternativa de enrutamiento entre VLAN antiguo es utilizar enlaces troncales de VLAN y subinterfaz. Los enlaces troncales de VLAN permiten que una única interfaz física del router enrute el tráfico de varias VLAN.
Las interfaces físicas del router se deben conectar a un enlace troncal y el switch subyacente. En el router se crean subinterfaces para cada VLAN de una única en la red. A cada subinterfase le asigna una dirección IP específica para su red de VLAN. También se configura para etiquetar las tramas para esa VLAN. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Ojo, tenemos el router, una sola interfaz física. Aquí está la GigaInternet 00, conectada al puerto FastInternet 5. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que ese puerto tiene que configurarse como troncal. ¿Listo? Tienen las VLAN ya configuradas y entonces ¿qué entramos? Entramos a la GigaInternet 0 y creamos la subinterfase. GigaInternet 0.10 para hacer referencia a la VLAN 10, GigaInternet 0.30 para hacer referencia a la VLAN 30 y colocamos la respectiva dirección IP. Entonces hacemos ese proceso. Ya ustedes saben hacer este proceso claramente, la interfaz FastInternet 5, System Port, modo troncal, la 5, porque aquí la que tenemos la 5, bien, perfecto. Pasamos acá al router y miren lo que tienen que hacer. Ustedes entran a la interfaz de GigaInternet 0, pero ya no le van a colocar solamente 0 y no le ponen 0.10. Le dan Enter y miren que aquí de una vez cambió. ¿Sí? Si ustedes se pueden dar cuenta acá, esto aquí cambió. Tenemos un color diferente a la subinterfaz, porque ya no estamos entrando a la interfaz, sino a la subinterfaz. Tengan presente eso. Cuando ustedes colocan acá 0.10, de una vez les apareció subIF. Ese subIF está indicando que usted entró a la subinterfaz. Hace el encapsulamiento a través del protocolo 800, ¿sí?, que explicamos anteriormente, 802.31q, y le dice que ese va a ser el que va, y su interfaz hace el encapsulamiento para la VLAN 10. Por eso este 10 hace referencia al número de la VLAN, que es el que tenemos acá, a la VLAN 10. ¿Listo? Basados en el protocolo que vimos acá. Cuando ustedes vimos acá, la teoría nos decía que teníamos que utilizar el protocolo, aquí nuevamente lo recuerdo, acá tenemos, acá 802.1q, que es lo que estamos haciendo acá, cuando estamos haciendo la respectiva configuración del switch, entonces del router. Entonces aquí encapsulation DOT1Q y hacemos lo mismo para la VLAN 30. Entonces entramos a la subinterfase 0.30, encapsulamiento 30, le ponemos la dirección IP y levantamos la interfaz, ¿sí? la levantamos, no shutdown, y de esta manera nosotros estamos haciendo un proceso de configurar dos subinterfaces que van a encapsular el tráfico de las VLAN tanto 30 como la VLAN 20. Ojo, esta dirección IP se la estamos colocando a la subinterfaz, miren que está aquí la subinterfaz, tengan presente eso. Entonces cada subinterfaz tiene su respectiva dirección IP con su respectiva máscara. Y esa va a ser la puerta de enlace que ustedes le van a colocar a los computadores, ¿sí? Aquí se hace el proceso de verificación. Ustedes con este comando pueden verificar la configuración, cómo se está configurando el tema, ¿sí? Hacen la respectiva configuración, ejecuten estas costumbres en a colocar estos comandos, miren y analicen. Acuérdense que los parciales tienen esas características de entender el estándar este que vemos acá, o de la IEEE 802.1q, listo. Verificación de las rutas, entonces a través del comando show IP router ya sabemos identificar las rutas, qué significa cada una de estas letras, listo. Verificación del enrutamiento. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso? Entonces decimos, el acceso a los dispositivos de las VLAN remotas puede aprobarse con un orden ping. Ustedes se pueden generar un ping y tiene que haber respuesta. Entonces, si hay respuesta, estaríamos haciendo nosotros entonces la respectiva configuración. Dice, podemos utilizar el comando tracer, es un programa que se utiliza para configurar rutas que los paquetes recorren entre los dispositivos. Entonces también lo pueden probar con el comando tracer. ¿Qué problemas se pueden presentar en este proceso? Dice, al utilizar el modelo de enrutamiento antiguo, asegúrese de que los puertos de los switches que se conectan a las interfaces de router estén configurados en las VLAN correctas. Ustedes tienen que tener presente, si yo me voy a conectar este puerto que está acá, vamos a la parte antigua, este puerto donde yo conecté el router debe estar sobre esta VLAN, y este puerto donde yo conecté el router debe estar sobre esta VLAN, si no, no va a funcionar. Listo. Errores.
utilice la orden Switchen Port Access VLAN 10 para corregir las asignaciones de los puertos de la VLAN incorrecta. Listo. También asegúrese de que el router esté conectado al puerto del switch correcto. Cuando utilice el método router on stick, asegúrese de que el puerto del switch que se conecta al router esté configurado como enlace troncal. Problemas que a veces lo llaman. Por eso, ¿por qué no me funciona? Porque usted este puerto aquí no lo colocó como troncal, que es donde conectó el router. Entonces tengan presente eso, muchachos. Listo. Seguimos acá avanzando. Bien. Entonces aquí tenemos verificación del router, ya lo hacemos ahí. Verificación. Siempre nosotros tenemos que tener presente e identificar qué se configuró y cómo se configuró. Entonces estos comandos revísenlos para que vayan mirando cómo se hizo la diferente configuración. Verificación de configuración del router. Entonces interfase, y ahí pueden identificar ustedes las diferentes subinterfaces, la encapsulación que se hizo, para qué VLAN se hizo, etcétera. ¿Sí? Ahí les va a aparecer a ustedes toda la configuración. Bien. Errores relacionados con la dirección IP y la máscara de su red. Dice, al utilizar enrutamiento entre VLAN antiguo, asegúrese de que el router tenga una dirección IP y las máscaras correctas en las interfaces que se conectan del switch. Asegúrese también de que los dispositivos de red estén configurados con la IP y la máscara correcta. Listo. El router puede utilizar la orden IP address para corregir cualquier asignación de IP incorrecta. En las computadoras consulte la documentación del sistema operativo instalado para modificar correctamente la dirección IP. Dice, problemas de direccionamiento IP y verificación de problemas de configuración de dirección IP y máscara de su red. Para verificar que se configuró la dirección IP correcta en el router, utilice el Show IP Interface. Para resolver problemas relacionados con el router también debe ser útil el orden Show Running Config. Ojo con eso. Si bien la configuración de las ID de las interfaces de manera que coincidan con el número de VLAN facilita la admisión de la configuración entre VLAN, no es requisito. O sea, ¿qué me está diciendo acá? Que cuando yo creé las subinterfaces, pues uno por orden, ojo, por orden, uno le coloca el mismo número de la VLAN. O sea, cuando ustedes hicieron acá la subinterfase 10, profesor, ¿tiene que ser siempre 10? No, usted puede colocar su interfase 1, su interfase 2, y se le asigna a cada un VLAN. Pero esto es un tema de organización. Colocar aquí 10 y colocar aquí 30, haciendo referencia a cada una de las VLAN, pero no es necesario que sea el mismo número. Es lo que nos está diciendo ahí la diapositiva. Bien, introducción a la conmutación de capa 3. Usted dice, los switches de capa 3 suelen tener un rendimiento de conmutación de paquetes en el orden de millones de paquetes por segundo. Todos los switches Catalyst admiten dos tipos de interfaces de capa 3, puerto enrutado y SWI. Los switches de alto rendimiento como el Catalyst 6500 y 4500 pueden realizar la mayoría de las funciones del router. Entonces estos son los routers que son de capa 3, ¿listo? No obstante, varios modelos de switches Catalyst requieren una IOS especial. Entonces, si ustedes pueden tener un router, un switch Catalyst, pero puede que no tenga la IOS correcta para hacer enrutamiento, entonces no les va a servir. Tienen que tener presente eso. Enrutamiento entre VLAN con SWI. Dice, hoy en día el enrutamiento más rápido y económico y se puede llevar a cabo la velocidad del hardware. Se puede transferir dispositivos claves y a distribución con poco impacto y ausencia de este rendimiento en la red. Muchos usuarios están en VLAN separadas y cada VLAN suele ser una subred distinta. Esto significa que cada suite de distribución puede tener direcciones IP que coincidan con la VLAN de cada suite de acceso. Los puertos de capa 3 enrutados se suelen implementar entre la capa de distribución y la capa de núcleo, que es la forma, cuando nosotros vimos las primeras clases, veíamos la forma como Cisco organiza la infraestructura de una red. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el enrutamiento núcleo y la capa de distribución. Y acá tenemos todos los switches de acceso. ¿Listo? Aquí donde está el trabajo sucio, que es donde se conectan aquí para abajo, donde se conectan los computadores. ¿Listo? Por ejemplo, las salas de cómputo de la universidad pueden ser esto, capa acceso. Y tenemos estos switches de distribución que puede ser al inicio de las capas, puede ser en el laboratorio de Cisco. Ahí creo que detrás hay unos switches. Y acá los switches que están ubicados en las salas de cómputo. O puede estar en la nube también. El funcionamiento y configuración de la conmutación de capa 3, cómo se debe hacer. Entonces dice,
De manera predeterminada se crea un SVI para la VLAN predeterminada, la VLAN 1. Esto permite la administración remota del switch. Eso ya lo hemos hecho en el pasado. La administración el administrador es quien debe crear cualquier SV adicional. El SVI se crean la primera vez que se integra al modelo de configuración de interfaces de VLAN para una SVI de VLAN en particular. La orden de interfaz de VLAN 10 que se introduce la primera vez crea una SV con el nombre de VLAN 10. El número de VLAN que se utiliza corresponde a la etiqueta de la VLAN asociada y las tramas de datos en un enlace troncal encapsulado con el protocolo 802.1q de la IEEE. Al crear una SV, asegúrese de que sea una VLAN en particular esté presente en la base de datos de la VLAN. ¿Cómo se hace entonces el proceso y las ventajas que nos ocurren? Entonces acá nos está diciendo, un puerto enrutado es un puerto físico que funciona de manera similar a una interfaz de un router. Los puertos enrutados no están asociados a ninguna VLAN. Presente, ojo con esto. Los protocolos de capa 2, tales como STP, no funcionan en interfaces enrutadas. Los puertos enrutados en un switch IOS de Cisco no admiten subinterfaces. Ojo con esto. Para configurar un puerto enrutado, utilice la orden no switchen port del modo de configuración de interfaces. Nota, los switches de Catalyst 2900 no admiten puertos enrutados. Y este es el que tenemos nosotros en la universidad, tengan presente eso. Creo que los que hay allá son de esta referencia. Configuración de ruta estática en un switch Catalyst 2960. Switch Database Manager. La plantilla SDE se puede utilizar para permitir que el switch realice enrutamiento entre VLAN y admita el enrutamiento estático. Utilice la orden show SDM prefer para verificar qué plantilla se está utilizando y la plantilla SDM se puede cambiar de modo de configuración global en el orden SDM prefer. Problemas de configuración que se pueden presentar en este proceso. Entonces, problemas de configuración, VLAN. Las VLAN deben estar definidas en todos los switches, ojo con esto. Las VLAN deben estar habilitadas en los puertos de enlace troncal. Los puertos deben estar entre las VLAN correctas. SVI. Las SVI deben tener la dirección IP o la máscara de su red correcta. El SVI debe estar activada y la SVI debe coincidir con el número de la VLAN. Pilas con esto. Para resolver problemas de conmutación de capa 3, revise la precisión los siguientes elementos. Enrutamiento. El enrutamiento debe estar habilitado. Cada interfaz o red debe estar agregada al protocolo de enrutamiento. Host. Los hosts deben tener la dirección IP y máscara de su red correcta. Los hosts deben contar con un gateway predeterminado asociado a la SV o a un puerto enrutado. Como resumen, entonces, este capítulo se abarcó el enrutamiento entre VLAN, el proceso de enrutamiento de tráfico entre diferentes VLAN mediante un router dedicado o un switch multicapa. Se analizó el enrutamiento entre VLAN antiguo y el enrutamiento tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Ya la universidad estableció que el parcial quedó para el 12 de noviembre. Si no estoy mal, establecieron que fuera todos, es un sábado, todos deben... creo que es a las 8, ahorita les confirmo, le envío por el grupo, y se va a hacer todos los 3 grupos en esa misma fila. Adicionalmente, como el lunes no hay clases, entonces yo voy a hacer un ejercicio práctico, le voy a grabar otro video, donde voy a poner primero un taller. El taller lo voy a colocar para que ustedes lo realicen, ¿listo? Y una vez ustedes lo realicen y ven que todo está perfecto, listo, quedamos listos y hasta aquí iría el parcial, hasta ese capítulo. Pero si ustedes necesitan un video adicional donde quieren que yo les explique otra vez la configuración paso a paso de ese ejercicio, lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces me avisan y quedamos cuapés. Que estén muy bien.